El principio cósmico supremo puede vivirse de dos maneras. En ocasiones, todos los límites personales se disuelven y uno se funde por completo con la fuente divina. En otras, se mantiene una identidad separada, como un observador asombrado que contempla el mysterium tremendum de la existencia. ¿Qué es la existencia? ¿Cómo surge? ¿Y quiénes somos realmente dentro de ella? En el juego cósmico, el psiquiatra y pionero de la consciencia Stanislav Grof llevó esas preguntas hasta el límite después de reunir sus hallazgos tras décadas de estudios sobre los estados no ordinarios de consciencia. Grof describe la realidad como un juego asombroso de un principio cósmico creador, una danza que trasciende el tiempo, el espacio y toda polaridad, y en la que la psique individual, cuando alcanza su máxima expansión, descubre algo impensable. Su identidad es la misma que la del principio creador del universo. Esa identidad transpersonal, donde el yo y lo divino son uno, es el secreto transmitido por todas las grandes tradiciones espirituales. Hoy vamos a hablar de esa naturaleza última de la realidad y entenderemos lo que Grof llamó estados holotrópicos de consciencia, mediante una síntesis fiel del primer capítulo de su obra, El juego cósmico. Comenzamos. Los estados holotrópicos de la consciencia. Precisaré el sentido en que uso estados no ordinarios de consciencia. Me interesan aquellas experiencias que aportan datos útiles sobre la psique humana y la naturaleza de la realidad, en especial las que revelan aspectos de la dimensión espiritual y su potencial sanador, transformador y evolutivo. Estados no ordinarios es un término demasiado amplio que incluye muchos estados irrelevantes para este propósito. Sabemos que la consciencia puede alterarse por causas patológicas como traumas, intoxicaciones, procesos degenerativos, que generan delirios parciales o psicosis orgánicas. Son clínicamente importantes, pero no son pertinentes aquí. Cursan con desorientación, no saber quién se es, dónde se está, en qué tiempo se vive, trastornos intelectuales y amnesia inmediata de lo recién vivido. Por ello me voy a concentrar en un subgrupo amplio y significativo al que la psiquiatría no ha dado nombre específico. Como creo que merece categoría propia, acuñé el término holotrópicos, de holos, todo, y trepein, moverse hacia, orientados a la totalidad. El término sugiere que en la consciencia cotidiana no estamos enteros, estamos fragmentados e identificados con una mínima fracción de lo que somos. Los estados holotrópicos se caracterizan por una transformación específica de la consciencia, con cambios de percepción en todas las modalidades sensoriales, emociones intensas y alteraciones profundas del pensamiento. A menudo aparecen manifestaciones psicosomáticas y conductas no convencionales. La consciencia se modifica cualitativamente de manera honda, pero a diferencia del delirio, no queda gravemente impedida. Suele mantenerse la orientación básica y el contacto con la realidad ordinaria, aunque se vivan simultáneamente otras dimensiones de existencia, a veces intensas y abrumadoras. Los cambios sensoriales son notables. Con los ojos abiertos se transforman formas y colores del entorno. Con los ojos cerrados emergen torrentes de imágenes de la biografía personal y del inconsciente colectivo. Pueden activarse todos los sentidos: sonidos, sensaciones físicas, olores y sabores. Las emociones cubren un espectro amplísimo, más allá de lo cotidiano, desde éxtasis, bienaventuranza y una paz que excede todo entendimiento, hasta terror abismal, cólera incontenible, desesperación, culpa devoradora y sufrimientos comparables a descripciones religiosas del infierno. Las sensaciones físicas también se polarizan. Pueden ir de una vitalidad extraordinaria, funcionamiento fisiológico óptimo y placeres orgásmicos de enorme intensidad, a la incomodidad extrema,
dolores insoportables, opresión, náuseas o sensación de asfixia. En cuanto al pensamiento, el intelecto no se deteriora, pero opera de forma distinta a lo habitual. Aunque quizá no sea fiable para asuntos prácticos, puede surgir información novedosa y significativa sobre muchos temas. Aparecen comprensiones psicológicas profundas sobre la historia personal, la dinámica del inconsciente, conflictos emocionales y problemas relacionales. También emergen revelaciones sobre la naturaleza y el cosmos que trascienden los conocimientos que se tenían antes. Las intuiciones más interesantes se refieren a cuestiones filosóficas, metafísicas y espirituales. Pueden vivirse secuencias de muerte y renacimiento psicoespiritual, sentimientos de unidad con otras personas, la naturaleza, el universo y lo divino, recuerdos que parecen de otras encarnaciones, encuentros con seres arquetípicos, comunicaciones con entidades desencarnadas, visitas a territorios mitológicos. También se dan experiencias fuera del cuerpo, con percepción precisa desde puntos de vista inusuales sobre eventos cercanos o distantes. Estas experiencias pueden inducirse con tecnologías de lo sagrado: tambores, vibraciones acústicas, campanas, gongs, canto, danza rítmica, cambios respiratorios y cultivo de atenciones específicas. También aislamiento social y sensorial, ayuno, privación de sueño, deshidratación y, en contextos tradicionales, intervenciones físicas intensas. Una tecnología particularmente eficaz ha sido el uso ritual de plantas y sustancias psicodélicas. La inducción de estados holotrópicos es esencial en el chamanismo, los ritos de paso y ceremonias indígenas. Constituyó el núcleo de los antiguos misterios de muerte y renacimiento del Mediterráneo, y ha sido central en corrientes místicas de grandes religiones: yoga, meditación, técnicas de concentración, canto polifónico, giro derviche, ascetismo, esicasmo u oración de Jesús, entre otras. Hoy el repertorio se ha ampliado con psicoterapias vivenciales eficaces como hipnosis, terapia primal, rebirthing y respiración holotrópica. Destaca la privación sensorial, que reduce estímulos, y el uso de diversos dispositivos que emplean la conducción de ondas cerebrales mediante estímulos acústicos y ópticos. Es importante subrayar que los episodios holotrópicos pueden aparecer espontáneamente, sin causa identificable y a veces contra la voluntad de la persona. Como la psiquiatría moderna no distingue con claridad estados místicos de episodios psicóticos, quienes lo viven suelen ser diagnosticados como enfermos mentales, hospitalizados y medicados de forma supresiva. Muchos casos son crisis psicoespirituales o emergencias espirituales. Con comprensión adecuada y acompañamiento experto, estos episodios pueden conducir a sanación psicosomática, apertura espiritual, transformación positiva de la personalidad y evolución de la consciencia. Las experiencias holotrópicas han dado forma a la vida ritual, espiritual y cultural de muchos pueblos. Constituyen una fuente primaria de cosmologías, mitologías, filosofías y sistemas religiosos que describen la naturaleza espiritual del cosmos y de la existencia. Son clave para entender la espiritualidad humana y sobre todo ofrecen orientaciones prácticas para diseñar una estrategia de vida rica y satisfactoria, capaz de realizar nuestro potencial creativo. He estado profundamente interesado en todas estas categorías y he tenido experiencias personales relevantes. No obstante, mi trabajo profesional se centró en terapia psicodélica, respiración holotrópica y emergencias espirituales. Aunque difieren en los desencadenantes, las experiencias observadas en estas tres vías resultan extraordinariamente similares en su contenido vivencial y en las comprensiones espirituales y filosóficas a que conducen. Dirigí personalmente más de 1000 sesiones psicodélicas con LSD, psilocibina, mescalina, DPT y MDA, y revisé más de 2000 conducidas por colegas.
Una parte significativa se realizó con pacientes psiquiátricos con trastornos emocionales y psicosomáticos. Otro gran grupo lo formaron pacientes con cáncer, en su mayoría en fase terminal. El objetivo no era solo aliviar angustia y dolor, sino facilitar estados místicos para reducir el miedo a la muerte, transformar la actitud ante ella y modificar la vivencia de morir. El resto de participantes fueron voluntarios normales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, clérigos, artistas y científicos que buscaban comprensión y visión interior. Para este libro he utilizado historiales acumulados durante más de 40 años, centrándome en experiencias y observaciones relativas a cuestiones básicas, ontológicas y cosmológicas. De estos relatos emergió, para mi sorpresa, una alternativa coherente a la comprensión de la naturaleza humana y de la existencia formulada por la ciencia materialista. Las personas que atraviesan estados holotrópicos e integran bien sus experiencias no desarrollan visiones deformadas de la realidad. Descubren más bien aspectos parciales de una gran visión de un universo creado e impregnado por una inteligencia cósmica. Un cosmos animado que está en armonía con su propia psique y conciencia, que muestran notables similitudes con visiones de la realidad que han emergido repetidamente a lo largo de la historia y en culturas distintas. En muchas variantes, esta visión ha sido compartida por quienes han complementado su experiencia cotidiana de la materia con las percepciones penetrantes de estados holotrópicos. A medida que avances revolucionarios de múltiples disciplinas van deshaciendo el espejismo de una visión materialista ya superada, emerge el perfil de una comprensión más amplia de nosotros mismos, de la naturaleza y del universo. Todo apunta a un enfoque integrador que unirá ciencia y espiritualidad, incorporando elementos esenciales de la sabiduría antigua en el mundo tecnológico. Ya no se trata de un mosaico incoherente de teorías o de un esbozo vago, sino una síntesis creativa de lo mejor del pasado y del presente. Una cosmovisión que preserve los logros de la ciencia moderna y al mismo tiempo reintroduzca valores espirituales en la civilización occidental. La consciencia absoluta. Después de haber experimentado directamente las dimensiones espirituales de la realidad, la idea de que el universo, la vida y la consciencia pudieran haberse desarrollado sin una inteligencia creadora parece absurda e insostenible. Sin embargo, las experiencias de una naturaleza animada o los encuentros con figuras arquetípicas no bastan por sí solos para satisfacer el anhelo espiritual más profundo. Por eso analicé los testimonios de personas que habían alcanzado estados de conciencia percibidos como las fronteras últimas del espíritu humano, buscando qué tipo de experiencias transmitían la sensación de haber tocado el principio supremo del universo. Quienes han tenido una experiencia de lo absoluto que colma su búsqueda interior, rara vez describen imágenes figurativas completas. Cuando sintieron que habían alcanzado la meta de su viaje espiritual, sus relatos fueron sorprendentemente similares. Lo supremo se presenta como una realidad abstracta, sin forma, más allá de la mente analítica, de las categorías racionales y de los límites de la lógica ordinaria. Este estado trasciende el tiempo lineal y el espacio tridimensional. En él se funden todas las polaridades en una unidad indivisible. Una y otra vez, los testigos de esta experiencia comparan lo absoluto con una fuente radiante de luz inimaginable, aunque insisten en que no es una luz física, sino un campo infinito de consciencia dotado de inteligencia y poder creadores. El principio cósmico supremo puede vivirse de dos maneras. En ocasiones, todos los límites personales se disuelven y uno se funde por completo con la fuente divina sin posibilidad de distinción. En otras se mantiene una identidad separada, como un observador asombrado que contempla el mysterium tremendum de la existencia.
Así, algunos místicos hablan del éxtasis del amante que se une con el amado, mientras otros conservan cierta distancia reverente. Los sufíes dicen que el alma vuela hacia la llama divina como una polilla que se consume en ella. Sri Ramana Maharshi lo expresó en un poema donde un muñeco de azúcar se sumerge en el océano y se disuelve completamente. En contraste, Santa Teresa de Jesús o Rumi se refieren a Dios como el amado con quien se dialoga. Los bhaktas hindúes, practicantes del yoga devocional, también prefieren mantener una relación amorosa con lo divino sin perder su identidad. Sri Ramakrishna lo resumió con ironía luminosa: quiero probar el azúcar, no convertirme en azúcar. Quienes viven la experiencia del principio supremo sienten que han encontrado a Dios, aunque perciben que la palabra Dios no alcanza a expresar lo vivido. El término ha sido trivializado por la religión institucional y el lenguaje común. Incluso expresiones como consciencia absoluta o mente universal resultan inadecuadas para describir la magnitud de ese encuentro. Algunos consideran que el silencio es la única respuesta posible. Los que saben no hablan, y los que hablan no saben. El principio supremo puede experimentarse directamente en estados holotrópicos de consciencia, pero escapa a cualquier descripción. El lenguaje humano, diseñado para la vida cotidiana, se muestra impotente para hablar de algo que está más allá de las categorías de espacio, tiempo o pensamiento. Por eso casi todos coinciden en definir la experiencia como inefable, imposible de traducir en conceptos. Aun con esas limitaciones, resulta valioso el testimonio de Robert, un psiquiatra de 37 años que en una sesión profunda vivió lo que describió como la realidad esencial. Dice Robert: el comienzo fue repentino y sobrecogedor. Un trueno cósmico de poder inmenso disolvió mi realidad cotidiana. El mundo desapareció como si nunca hubiera existido. Mi identidad, Robert, California, Estados Unidos, planeta Tierra, apenas resonaba en la periferia de mi consciencia sin sentido alguno. No aparecieron dioses ni símbolos arquetípicos. Solo existía una energía en remolino de proporciones infinitas que contenía toda la existencia en forma abstracta. Su brillo era el de miríadas de soles, pero no era luz física. Era pura consciencia, inteligencia y energía creadora, trascendiendo todas las dualidades. Era infinita y finita, divina y demoníaca, terrorífica y extática, creadora y destructiva a la vez. No tenía categorías para comprenderlo. Mi identidad se disolvió. Me convertí en uno con la fuente, y el tiempo dejó de existir. Creo que experimenté la Dharmakaya, la clara luz primordial descrita en el libro tibetano de los muertos. La vivencia de Robert duró unos 20 minutos de tiempo externo, aunque para él no existió el tiempo como dimensión. Durante ese periodo permaneció completamente desconectado del entorno, incapaz de hablar o moverse. Luego comenzó un retorno gradual a la realidad ordinaria. Robert nos cuenta: tras lo que pareció una eternidad, comenzaron a formarse imágenes y conceptos vagos. Surgieron visiones de la Tierra, de continentes y países aún difusas. Poco a poco cristalizaron: Estados Unidos, California, mi nombre, mi vida. El contacto con esta realidad era débil, como si emergiera desde un sueño. Por un momento pensé que estaba muriendo, que atravesaba el bardo, el estado intermedio entre vidas descrito en los textos tibetanos. Luego comprendí que sobreviviría. Estaba tumbado, sobrecogido por lo que se me había revelado, envuelto en un éxtasis tranquilo. Durante ese retorno aparecieron también escenas intensas como fragmentos de otras existencias. Vi situaciones dramáticas de distintos tiempos y lugares, como si reviviera vidas anteriores. En cada una, mi cuerpo moría de formas diversas, mientras grupos de músculos se tensaban o temblaban en la realidad presente.
Sin embargo, yo permanecía desapegado, observando todo desde una profunda serenidad. Tras la experiencia, Robert conservó durante días un estado de calma y claridad inusual. Puedo alcanzar fácilmente la paz en meditación. Sé que esto marcará mi vida. Es imposible vivir algo así y no quedar transformado. Estos testimonios ilustran que la experiencia de la consciencia absoluta es una revelación que anula la separación entre sujeto y objeto, entre creador y creación. Es la vivencia de una totalidad que no puede reducirse a conceptos religiosos ni científicos. Para quien la atraviesa no se trata de una creencia, sino de una certeza interior que reordena completamente la percepción de la realidad. Las tradiciones espirituales coinciden en señalarla como el núcleo de toda búsqueda mística. El bardo Thodol tibetano la llama la clara luz primordial. En el hinduismo es la unión con Brahman. Para los cristianos contemplativos, la experiencia de la divinidad sin mediaciones. Pero en todos los casos, el fondo es el mismo. La consciencia se reconoce a sí misma como origen y totalidad. Esta comprensión no se alcanza a través del razonamiento ni de la fe. Ocurre cuando la mente se detiene por completo y la atención se disuelve en su propia fuente. Entonces lo que siempre pareció otro se revela como lo que uno siempre fue. El absoluto no puede ser pensado ni representado. No puede describirse como energía, ni como mente, ni siquiera como existencia, porque abarca y trasciende todas esas categorías. Es el punto donde todo comienza y todo termina, donde ser y no ser son lo mismo. De ahí que los grandes sabios prefirieran el silencio o el lenguaje poético para apuntar a ello. Lao Tse lo dijo así: el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Y quienes han tenido un vislumbre de esa consciencia saben que tras volver al mundo ordinario, nada vuelve a ser igual. Porque después de mirar directamente lo absoluto, la vida deja de parecer un conjunto de objetos separados. Cada cosa se reconoce como expresión de esa misma consciencia, de esa misma luz sin principio ni fin. Y aunque las palabras no basten, el testigo interno sabe que esa experiencia no fue un sueño, ni una alucinación, ni un fenómeno psicológico. Fue el contacto directo con el fundamento de todo lo que existe. El vacío fértil. Encontrarse con la consciencia absoluta, con plena identificación con ella, no es la única forma de experimentar el principio supremo del cosmos o la realidad última. Un segundo tipo de experiencia, que satisface a quienes buscan respuestas últimas, resulta sorprendente porque carece de contenido específico. La identificación con la vacuidad cósmica, la nada descrita en textos místicos como el vacío. Conviene marcar que no toda vivencia de vacuidad en estados no ordinarios de conciencia merece ese nombre. Muchas personas llaman vacío a una sensación desagradable de apatía, carencia de impulso o de sentido. Para ser auténtico vacío, el estado debe cumplir requisitos concretos. Cuando se encuentra el vacío, se reconoce como vacuidad primordial, de proporciones y relevancias cósmicas. Uno se convierte en pura consciencia, consciente de esa nada absoluta. Y sin embargo aparece una paradójica sensación de plenitud esencial. Este vacío cósmico es también plenitud porque en él no falta nada. Aunque no contiene nada en forma concreta y manifiesta, parece comprender toda la existencia en potencia. De este modo se trasciende la dicotomía habitual entre vacío y forma o entre existencia y no existencia. Esta resolución no puede transmitirse adecuadamente con palabras, ha de vivirse. El vacío trasciende las categorías de tiempo y espacio. Es inmutable y está más allá de todas las polaridades.
luz y oscuridad, bien y mal, inmovilidad y movimiento, microcosmos y macrocosmos, agonía y éxtasis, singularidad y pluralidad, forma y vacío, e incluso existencia y no existencia. Algunos lo denominan supracósmico o metacósmico, para indicar que esta nada esencial subyace al mundo fenoménico y al mismo tiempo lo rige. Este vacío metafísico, preñado de todo potencial, se manifiesta como cuna de todo ser y fuente esencial de la existencia. La creación de los mundos fenoménicos sería la realización y concreción de potencialidades preexistentes. En la experiencia del vacío se siente que es la fuente de toda existencia y que a la vez contiene toda la creación dentro de sí. Nada existe fuera de su ámbito. Según los conceptos y la lógica habituales, esto parece contradictorio. Resulta absurdo pensar el vacío como contenedor del mundo fenoménico, cuya esencia es tener formas, y el sentido común dicta que el principio creador y su creación no pueden ser lo mismo. La naturaleza extraordinaria del vacío trasciende estas paradojas. Un ejemplo esclarecedor es la experiencia del filósofo de las religiones, Christopher Bach, tras años de búsqueda espiritual sistemática. Relata que de repente se abrió un enorme vacío en el interior del mundo. La forma fue una distorsión de su campo visual, como si una esfera invisible empujara todas las líneas hacia el borde de la imagen. Nada se fragmentaba, todo se expandía y quedaba inmóvil, revelando su realidad subyacente. Era como si la divinidad hiciera una pausa entre inspiración y expiración, y el universo entero quedara suspendido, sostenido por una eternidad, una gran apertura en la existencia. Al principio le dejó sin aliento, esperó a que se reanudara el movimiento, pero la suspensión continuó. Plenamente consciente, comprendió que aquello era el vacío del que nacen todas las formas, la calma viva de la que fluye todo, una concentración de conciencia sin contenidos, anterior y exterior a la forma, lo que los filósofos orientales llaman suñata. Cuando el movimiento se reanudó y las formas quedaron congeladas en el despertar del vacío, surgió una exquisita sensación de talidad y renovado tocó los límites de experimentar la existencia tal como es. En diversas ocasiones, personas que han vivido tanto la consciencia absoluta como el vacío han comprendido que estos estados son esencialmente idénticos e intercambiables, aunque se distingan experimentalmente y parezcan incompatibles en términos conceptuales y lógicos. Algunos aseguran haber presenciado la emergencia de la consciencia cósmica creadora a partir del vacío o a la inversa, su retorno y desaparición en él. Otras han vivido simultáneamente ambos aspectos del absoluto, identificándose con la consciencia cósmica y reconociendo al mismo tiempo su vacuidad esencial. La experiencia del vacío como fuente de la creación puede asociarse al reconocimiento de la vacuidad fundamental del mundo material. Esta toma de conciencia constituye el núcleo de uno de los textos espirituales más importantes del budismo mahayana. En él, Avalokitesvara dice a Sariputra: la naturaleza de la forma es vacío, la naturaleza del vacío es forma. La forma no es diferente del vacío, el vacío no es diferente de la forma. Los sentimientos, las percepciones, las formaciones mentales y la consciencia son igualmente vacío. Resulta asimismo notable que la noción de vacío pleno o vacío fértil exista en la física moderna. Paul Dirac, fundador de la física cuántica y padre de la antimateria, escribió: toda la materia está creada de algún substrato imperceptible, y la creación de la materia deja tras de sí un agujero en este sustrato que se manifiesta como antimateria. Este sustrato en sí mismo no puede describirse con exactitud como material,
pues llena uniformemente todo el espacio y es indetectable a cualquier observación. Pero se trata de una forma peculiarmente material de nada, a partir de la cual se crea la materia. Y Heinz Pagels fue más explícito. La visión de la nueva física sugiere: el vacío lo es todo en la física. Todo lo que ha existido o puede existir ya está ahí, en la nada del espacio. Esta nada contiene todo lo existente. En aceleradores y colisiones de partículas de alta energía, los físicos han observado la creación de nuevas partículas subatómicas que emergen de lo que llaman vacío dinámico y regresan a esa matriz. La similitud con la vivencia espiritual es parcial y no va más allá. El problema de la creación cósmica rebasa el origen de los elementos de la materia. Incluye el surgimiento de las formas, el orden, las leyes y el sentido. El vacío experimentable en estados holotrópicos parece el origen de todos los aspectos de la creación, no solo de la materia bruta del mundo fenoménico. En la vida cotidiana, todo implica cadenas complejas de causas y efectos. La ciencia tradicional occidental postula una causalidad lineal estricta y la conservación de la energía. Esta no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este enfoque es adecuado para la mayoría de los fenómenos del macromundo, pero falla al remontar las cadenas causales al comienzo del universo. Aplicado a la creación cósmica, surgen enormes problemas. Si todo está causalmente determinado, ¿cuál es la causa original, el motor primordial? Si la energía debe conservarse, ¿de dónde surgió al principio? ¿Cuál es el origen de la materia, el espacio y el tiempo? La corriente del Big Bang, que propone que materia, tiempo y espacio se crearon simultáneamente a partir de una singularidad sin dimensiones hace miles de millones de años, difícilmente satisface como explicación racional del misterio profundo de la existencia. En principio no debería aceptarse una respuesta que renuncie a la racionalidad, pero la solución que ofrecen las experiencias trascendentes es de otra naturaleza. Vivir la consciencia absoluta, el vacío y su relación recíproca permite trascender las paradojas que enfrentan los científicos al teorizar un universo material regido por leyes mecánicas y causales. Los estados holotrópicos pueden brindar respuestas satisfactorias. No son lógicas, sino vivenciales y transracionales. Cuando se experimenta la transición del vacío a la consciencia absoluta o viceversa, no aparece el sentimiento de absurdo que nacería en la consciencia ordinaria al considerar que algo surja de la nada o desaparezca en ella sin dejar huella. Al contrario, surge una evidencia por sí misma, una simplicidad y naturalidad del proceso. Estas comprensiones existenciales profundas van acompañadas de una clarificación repentina. En este nivel, el mundo material se ve como expresión de la consciencia absoluta, y esta a su vez se percibe intercambiable con el vacío. Las comprensiones de quienes han experimentado estados holotrópicos sobre la fuente de la existencia son sorprendentemente afines a la filosofía perenne. Ya se ha mencionado la descripción budista de la vacuidad cósmica, pero los ejemplos son muchos. En el Tao Te Ching de Lao Tse leemos: existía algo sin forma y perfecto antes de que naciera el universo. Es sereno, vacío, solitario, inmutable, infinito, eternamente presente. Es la madre del universo. A falta de un nombre mejor, le llamaré el Tao. Fluye a través de todas las cosas, dentro y fuera, y retorna al origen de las cosas. Rumi, poeta místico persa del siglo XIII, describe el origen así: la no existencia burbujea ansiosa ante la expectativa de que se le dé existencia, pues la mina y el tesoro de la actividad de Dios
no es otra cosa que existencia manifestándose. La tradición mística judía expresa ideas afines. Azriel de Gerona, también del siglo XIII, responde a la pregunta: ¿cómo hizo Dios el ser de la nada? Con el ser está en la nada en la modalidad de nada, y la nada está en el ser en la forma de ser. La nada es ser y el ser es nada. David ben Abraham Gilevan, siglo XIV, afirma: Allí la nada es más existente que todos los seres del mundo. Pero como es simple, y todo lo simple es complejo en comparación con su simplicidad, se la llama Allí. Y el místico cristiano Meister Eckhart concluye: la nada de Dios llena el mundo entero. Su algo no está en ninguna parte. Estos testimonios apuntan claramente a una misma intuición. El vacío no es ausencia, sino fundamento. No es negación, sino fuente. Como vivencia, trasciende el lenguaje y las paradojas lógicas, y abre una comprensión directa de la realidad en la que lo creado y su principio no están separados, sino que son aspectos de un mismo absoluto. Palabras para lo inefable. Las comprensiones profundas de las realidades últimas alcanzadas en los estados místicos holotrópicos no pueden expresarse adecuadamente en el lenguaje cotidiano. Lao Tse lo advirtió: el Tao que puede expresarse no es el Tao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno. Toda descripción se basa en palabras creadas para designar objetos y acciones del mundo material, por lo que resultan inadecuadas cuando queremos comunicar experiencias interiores descubiertas en estados holotrópicos de consciencia. Esto se hace aún más evidente cuando tratamos de hablar del vacío, la consciencia absoluta o la creación. Quienes conocen las filosofías espirituales orientales recurren con frecuencia a palabras de sus lenguas originales para describir estados trascendentes. Samadhi, unión con Dios; Sunyata, vacío; Kundalini, energía de la serpiente; Bardo, estado intermedio tras la muerte; Anatta, no yo; Satori, iluminación; Nirvana, Chi, Ki o Tao. En cambio, términos como Samsara, mundo del nacimiento y la muerte; Maya, ilusión; o Avidya, ignorancia, nombran la realidad cotidiana. Estas lenguas surgieron en culturas que exploraron con profundidad los estados de consciencia y sus matices, por lo que contienen vocabulario técnico específico para ellos. Sin embargo, incluso estas palabras solo pueden entenderse plenamente tras haber vivido las experiencias que nombran. Entre los lenguajes humanos, la poesía parece el medio más adecuado para transmitir la esencia de lo espiritual. Aunque imperfecta, sugiere lo que no puede describirse, y muchos grandes visionarios recurrieron a la poesía para comunicar sus comprensiones. Son especialmente apreciados los poetas trascendentes de Oriente Próximo, como Omar Khayyam, Rumi o Khalil Gibran, y los visionarios indios, Kabir, Mirabai o Sri Aurobindo. Kabir, sabio del siglo XV, unió la tradición hindú y la sufí en versos estáticos. Uno de sus poemas ilustra la relación entre el ciclo del agua y el proceso creador. Dice así: he estado pensando en la diferencia que existe entre el agua y las olas. Al elevarse, el agua sigue siendo agua; al caer también es agua. ¿Podrías decirme cómo concebirlas separadas? Porque alguien haya creado la palabra ola, tendré que distinguirla del agua. Existe un uno secreto en nuestro interior. Los planetas de todas las galaxias pasan por sus manos como cuentas. Es una sarta que habría que mirar con ojos luminosos. También en Occidente poseemos una rica tradición visionaria, y Blake expresó con genial sencillez el misterio de lo divino inmanente. Ver un mundo en un grano de arena, y en una flor silvestre un cielo,
contener el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. El más allá interno. En la práctica espiritual con estados holotrópicos de conciencia, podemos trascender repetidamente los límites del ego corporal e identificarnos con otras personas, animales, plantas e incluso con aspectos inorgánicos de la naturaleza o seres arquetípicos. En este proceso comprendemos que los límites del universo son relativos y arbitrarios. Liberándonos de las restricciones del pensamiento racional y del sentido común, la conciencia se expande a dimensiones inimaginables y alcanza la unión con la fuente trascendente de todo ser. Al identificarnos con la conciencia absoluta, observamos que nuestro propio ser está en armonía con toda la red cósmica. Descubrimos nuestra naturaleza divina, la identidad entre el alma individual y la conciencia universal. Es la revelación contenida en la afirmación de las Upanishads. Tat Dvam Asi, tú eres eso, es decir, tú eres de naturaleza divina, tú eres Dios. Comprendemos que la identidad cotidiana, el yo limitado al cuerpo y al nombre, es una ilusión, y que nuestra verdadera esencia es la energía creadora cósmica, el Atman Brahman. Este reconocimiento, según el cual el ser humano y lo divino comparten la misma identidad, es el núcleo de todas las grandes tradiciones espirituales, aunque se exprese con distintos lenguajes. En el hinduismo, Atman, conciencia individual, y Brahman, conciencia universal, son uno. En el Sila Yoga se repite: Dios mora en tu interior en forma de ti. El budismo enseña: mira adentro, tú eres Buda. El confucianismo afirma: cielo, tierra y seres humanos son un solo cuerpo. El mismo mensaje aparece en las palabras de Cristo: el Padre y yo somos uno. San Gregorio Palamas escribió: el reino de los cielos y su rey están en nuestro interior. El cabalista Abraham Ben Semuel Abulafia enseñaba: él y nosotros somos uno. En el Islam, Mahoma declaró: quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Y el poeta sufí Mansur al-Halaj expresó la experiencia con la frase que le costó la vida: yo soy la verdad, yo soy Dios. Lo divino y su creación. Las comprensiones alcanzadas en los estados holotrópicos repiten el mensaje esencial de las tradiciones espirituales. El mundo material, espacio tridimensional, tiempo lineal y causalidad no tiene existencia independiente. No es la realidad última, sino una manifestación de la conciencia absoluta. A la luz de esta comprensión, el mundo físico, incluido nuestro cuerpo, se revela como una compleja red de percepciones y malinterpretaciones, un producto lúdico y creativo del principio cósmico, una realidad virtual de vastísima complejidad, generada por la interacción entre la conciencia absoluta y el vacío cósmico. En su raíz, el universo entero, con su infinita diversidad, es un único ser de proporciones inconcebibles. Lo mismo ocurre con todas las demás dimensiones de la existencia exploradas en los estados expandidos de conciencia. No hay fronteras absolutas entre la psique individual, las partes de la creación, ni el principio creador mismo. Por tanto, cada uno de nosotros es en última instancia idéntico a la fuente divina. Somos colectivamente los autores y los actores de la obra cósmica. Nuestra verdadera identidad es la del principio creador, y nada que esté por debajo de esa experiencia de unidad puede colmar el anhelo humano más profundo. Ninguna posesión, logro o conocimiento externo saciará esa sed, porque lo que buscamos no está fuera, sino en la raíz misma del ser. Solo al experimentar la unión mística con la fuente, la fusión del yo con la totalidad, comprendemos que el universo y nosotros no somos dos realidades distintas,
sino un mismo movimiento de consciencia reconociéndose a sí misma en infinitas formas. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.